No, Giffreu, ¿se pronuncia así? No estoy No, segura. Giffreu, eso, mejor. Arnau Giffreu. No, me gusta el nombre, me gusta el acento francés que le pones. Ojalá hubiera sido francés, porque el mundo que yo Pero trabajo, es Francia que, es la meca, Francia es la meca. pero es que se escribe muy, muy francés, puedo decirlo. Sí, y sé que estás en París, con lo que básicamente... Entonces ya asimilo muy rápido. No, está chévere. O sea, Arnaud Gifreu es el nombre, pero Arnaud Gifreu también me suena bien. También. Perfecto. Bueno, vamos a presentar la charla del día de hoy. Tenemos a Arnaud Giffreu, él es productor e investigador de proyectos de no ficción interactiva, transmedia e inmersiva. El día de hoy tenemos la charla titulada Estrategias transmedia para el cine post-pandemia. Arnaud, te dejo la palabra y muchas gracias. Gracias, Agar, muy amable. Buenas mañanas en Sudamérica, en Centroamérica, y buenas tardes si alguien nos sigue de Europa, por estos lares. Yo soy Arnau Gifreu desde Barcelona, desde España. Es un placer estar en el Bolivia Lab por primera vez en mi vida. Aún sí que es cierto que hace un par de años tuve la gran fortuna de poder viajar a Bolivia, invitado por un productor más argentino, con Mediamorfosis. Pude visitar La Paz y también Santa Cruz de la Sierra también. Y bueno, la verdad es que el país, atendiendo un poco las alturas y a dificultades a veces para adaptarte a ciertas alturas, es un país hermoso y con un gran potencial. Esta charla básicamente la he concentrado mucho, voy a ser lo más breve posible porque no dan para más los tiempos. Para darles rápidamente un perfil muy rápido en un minuto de lo que me dedico yo, a mí me gusta desde pequeño el cine, me gusta mucho el audiovisual y me gusta mucho también cómo volver el discurso más atractivo. Normalmente esto intento conseguirlo a través del adjetivo que le pongo a la narrativa, ¿no? La narrativa siempre es la historia, que es lo más importante, y ese adjetivo, ¿no? Que sería un poquito la salsa de la receta, ya sea audiovisual, ya sea interactivo, ya sea transmedia o ya sea inmersivo, que son adjetivos que suenan mucho en este momento de pandemia, ¿no? Hacia la post-pandemia, pues es un poquito como he preparado no solamente la charla de hoy, sino también un semillero que, bueno, que espero que se complemente de alguna manera y que de alguna manera dialogue, ¿no? Esta primera sesión como de introducción, que como diríamos también en Colombia, es un abrebocas, ¿no? De alguna manera, para después, quien quiera y quien le interese también el semillero o pueda también entrar en ese semillero, pues podamos expandir un poquito más este concepto de realidad expandida, ¿no? O de no ficción sobre el que yo trabajo. Yo soy un adicto a la realidad, a mí me gusta mucho producir realidad y sí que soy muy fan y muy consumidor de ficción, de construcción argumental, digamos, ¿no? Pero a la hora de producir, básicamente a nivel académico y a nivel profesional, lo que me gusta más es ahondar un poco en lo que veremos en el semillero, que son básicamente diferentes formas de no ficción, especialmente documental, periodismo, museos, educación, ensayos, etcétera. Entonces, básicamente esto es un poquito de donde vengo, para no cansarles con temas de que he estudiado y todo eso. Igual tienen ahí, al final les pasaré mi contacto, mis coordenadas. Pero de entrada me empezaría como a compartirles pantalla si me permiten, y si me permite, yo creo que sí que me van a permitir compartir pantalla para una pequeña presentación. La presentación no es nada teórica, es ver cómo básicamente estos tiempos de pospandemia el cine se puede adaptar a 4 estrategias para hacer cine transmedia, diríamos, ¿vale? Siempre partiendo de una película, normalmente, tanto en ficción como en no ficción, pero cómo se puede expandir este cine hacia la parte transmedia. En una época donde las reglas del juego, como muy bien se comentaba en el panel anterior, ¿no? Y se acababa con eso, las reglas del juego han cambiado y nos tenemos que atender a las nuevas reglas del juego. Estas nuevas reglas del juego parece que van a durar mucho tiempo, esto obviamente no en sí el coronavirus, pero parece que estamos abocados a unos años de transformación de lo que es el orden, ¿no? El orden sistémico de las cosas, y que parece, bueno, a lo mejor un orden mundial mejor se podría instaurar, si no, pues vamos a la catástrofe directamente, pero esperemos que se puedan salvar las cosas, pero ningún cambio suave y menos el que nos ocupa. Por tanto, esto va a durar muchos años. ¿Cómo afecta esto al ámbito que nos ocupa, que es el audiovisual principalmente? Pues afecta de muchas maneras, evidentemente, pero también afecta a cómo vamos a grabar, cómo van a ser los permisos, qué libertades habrá y qué no, y cómo va a afectar esto básicamente
a los dos grandes bloques que principalmente son un poquito los que analizamos aquí, ¿no? Que desde mi punto de vista esos bloques serían básicamente, les voy a compartir si me permiten la presentación, esos dos grandes bloques de esta charla breve de 30 minutos aproximadamente que he llamado Estrategias Transmedia para el cine post-pandemia, básicamente para mí son la ficción y la no ficción. Entonces, en el escenario actual nos encontramos que estamos en escenarios de confinamiento o podemos estar en escenarios de confinamiento recurrentes en el futuro. Esto como idea principal apunta, ¿no?, a un repunte, a una necesidad de contenido digital, no solamente a nivel de producción. El Bolivia Lab se ha reconvertido completamente y de manera exitosa al modelo digital. Todo, ¿no?, en especial la ficción y la no ficción, van a tener que ser reconvertidos a reuniones digitales, encuentros digitales, incluso rodajes a veces digitales, películas que van a ahondar mucho más en lo digital, en este escenario de, como decía en la charla anterior de manera muy acertada, ¿no?, el compañero, realmente es un proceso creativo, ¿no? El encierro también es un proceso creativo, de alguna manera, para el director de cine, como lo va a ser también a nivel físico, ¿no?, de ahora en adelante, y nos tenemos que acostumbrar, en cierto modo, a vivir con estas nuevas reglas. Los estándares de ficción son muy fuertes aún en el mundo, y creo que la ficción va a seguir dominando el panorama y el mercado. Pero sí que lo que creo es que todo esto va a abrir y va a posibilitar nuevos formatos y géneros para que estos emerjan en nuestra querida realidad. Y aquí es donde realmente creo que la balanza entre la ficción y la no ficción se va a equilibrar un poquito más. Porque ¿quién no me puede decir o quién me puede contradecir la frase este año de que estamos viviendo, sufriendo un baño de realidad? ¿Quién puede negar esa frase? Por lo tanto, bueno, esto es un poquito la hipótesis con la que parto. A partir de ahí lo que voy a buscar voy a proponer, hay muchas, ¿no?, pero voy a proponer 4 estrategias que han sido efectivas, a mi parecer, para transformar el cine a una lógica transmedia usando diferentes tipos de posibilidades. Para eso voy a navegar algunos vídeos, algunos teasers, algunos audiovisuales, y voy a hacer una mezcla, espero que me salga bien, si no esto puede explotar porque el computador ya, digamos que saca humo, el pobre, pero esa es mi intención en estos 30 minutos, ¿no?, hacer como una navegación guiada por 4 ejemplos, 4 estudios de caso que han sacado proyectos de cine transmedia con cierto éxito adelante con diferentes estrategias muy diferentes que creo que son interesantes para el cineasta de hoy en día, y si ustedes están interesados o interesadas en temas de narrativa transmedia, porque me consta que en Sudamérica ahora esta narrativa, digamos, que goza de buena salud, aunque nos toque producirla con las uñas, ¿no?, como diríamos de manera vulgar, en el sentido de que no hay mucho presupuesto y, bueno, sistemas de financiación pues hay pocos. Y en el cine normal hay pocos, en transmedia y en todo esto inmersivo que están haciendo realmente el lenguaje, pues aún hay menos. Todo esto que voy a presentar ahora son estrategias a partir de 4 casos de estudio. Voy a presentar 4 proyectos, 2 de ficción y 2 de no ficción. Voy a empezar, si les parece, con la ficción, después con la no ficción. Si tienen impresiones, dudas, preguntas, quieren aportar algo, pueden entrar directamente por el micro o, no sé si se permite esto, pero bueno, yo lo lanzo, o si no, por el chat. Y al final la idea es habilitar 10-15 minutos para hacer un poquito de discusión y si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna inquietud. ¿De acuerdo? Esto es un poquito la dinámica de la sesión. Yo voy a estar igual pendiente en el chat también, porque tengo esta herramienta que me permite también estar un poco, pues, vigilando un poquito si alguien me dice algo, si hay alguien que quiere introducir algo, o si hay alguien que quiere en algún momento, para no olvidarse, hacer algún apunte puntual. A nivel de ficción, básicamente, que es el primer bloque que quiero ahondar un poquito, a nivel de ficción he seleccionado 2 proyectos. En general, estos 4 proyectos realmente me encantan. En uno pude participar como asesor, por tanto, uno también os puedo enseñar algunos documentos a nivel de capturas y a nivel un poquito de intestinos, diríamos, del proyecto. Pero a nivel de ficción, básicamente, quiero empezar con el caso del Cosmonauta. Es una película española, básicamente, que se pudo financiar gracias al crowdfunding, ¿no? Esta película, básicamente, fue financiada gracias a 5.000 espectadores que pusieron su granito de arena para que la película se pudiera hacer. La historia es muy interesante porque parte, básicamente, de 3 alumnos, básicamente, de la Universidad de Madrid, que, bueno, digamos que se aburrían un poquito al hacer también los estudios, en tercero querían más y desarrollan, ¿no?, como trabajo también de asignaturas y de la carrera, una propuesta de una historia, básicamente, ¿no?, de ciencia ficción, que empieza una especie de, la idea de la carrera salvaje entre básicamente Estados Unidos y Rusia, ¿no?, para alcanzar, digamos, el espacio, para conquistar de alguna manera el universo, y así, más o menos dirigida por Nicolás Alcalá, quien de alguna manera lideró esto, producida por Carola Rodríguez y por Bruno Teixidó, también toda la parte, sobre todo transmedia, se hizo un proyecto que realmente es muy, muy interesante en su fase. El proyecto consta de una película, que es el eje central. Yo ahorita, cuando acabemos la clase o esta sesión, esta charla,
Os voy a pasar algunos links por el chat, si os interesan, y vais a tener acceso básicamente a los links de películas y todo lo que he encontrado libre de derechos, obviamente, que no tengáis que pagar, para poder visualizar y poder seguir un poco cuando se acabe esta charla, si queréis profundizar un poquito en estos proyectos, ¿vale? El caso del cosmonauta es muy interesante porque el diseño de la estrategia fue siempre innovar a partir de 3 ejes: la financiación, la producción y la distribución. La financiación era clarísima, es el peso más grande, se produjo en una parte, se levantó presupuesto, pero por otro se hizo un crowdfunding, ¿vale? Que llegó a levantar mucho dinero, estoy hablando de más de €500,000. Después, eso es inaudito en España y menos en 3 estudiantes que acaban la carrera, para que os hagáis una idea. La producción fue a nivel de transmedia y de creación de comunidad, se hizo un gran trabajo en generación de comunidad, que esta es una palabra muy importante en transmedia, y la distribución llegó mucho gracias también a licencias de Creative Commons, cierto valor añadido y ventanas de exhibición. Todo lo que generó el cosmonauta realmente fue esto que veis aquí, fijaros, todas las plataformas, todas las diversificaciones que hizo a partir de la película, ¿no? Y esto básicamente en diferentes tipos de plataformas, veis todos los contenidos, ¿no? En la columna de la izquierda, donde pone contenido, todo lo que generaron el equipo, ¿no? Y estos 3 líderes, digamos, estos 3 productores sobre el proyecto. Vamos a ver si os parece un momento el tráiler, ¿vale? Para poner un poquito la parte, digamos, cinemática, ¿vale? Para que os hagáis una idea un poco de la narrativa y después seguimos comentando. Si me permitís un momento, voy a poner también la compartición de pantalla para el clip de vídeo, para que se escuche lo más bien que se pueda y no haya mucho delay. Si hay algún problema, me avisan. I'm currently on my 3rd orbit of the moon. Isn't she beautiful? Is this man bothering you? Because I can get rid of him for you if you like. Who do you think should go? Chalamet's not working on his Luda project either. You're being pathetic. I don't want to go! Do you copy? Kurova? This is Chaika. Do you read? Andre, Julia, can you hear me? Where are you? Yo el ejercicio que les recomiendo hacer aquí, aparte de ver la película, que está accesible online con subtítulos en español, afortunadamente, después les paso el link, es ver después el documental que explica un poco cómo se hizo, que se llama Heart as Indie, ¿vale? Y aquí básicamente es como la explicación un poco de qué funcionó y qué no de 3 directores noveles haciendo una película, ¿no? Y aquí se explica un poco cómo todas las expectativas que habían creado realmente pues, no se pudieron llegar a realizar, como es normal, pero realmente es un documental de 1 hora y media que vale mucho la pena ver, porque uno aprende mucho también de los errores que se cometen una primera vez, ¿no? Y de cómo habían levantado mucho dinero, al final estás levantando $1 millón, $1,5 millones para 3 estudiantes, pues al final que ya son productores y son, digamos, profesionales, explican un poquito, bueno, pues cómo fue el rodaje, todos los problemas que hubo en el rodaje, cómo se planteó también la parte transmedia. Realmente es un documental fantástico, o sea, vale mucho la pena ver la película, pero también explican cómo de alguna manera tuvieron problemas al básicamente generar, ¿no? Esta trama y después toda la estrategia de hacer el transmedia, que funciona con unas cápsulas extras que había que pagar como por tramos, ¿no? Y realmente, bueno, esto fue todo un reto y realmente también el director, que es Nicolás también, pues explica un poco
y hace un poquito de autocrítica, ¿no? De todo lo que se encontraron cuando tuvieron que viajar en países. Esta es Carola, la productora. Es muy interesante, yo creo, ver toda la película. Este es Nicolás Alcalá, el director de la película, reflexionando sobre lo que no iba bien, como veis, y realmente es un ejercicio de autocrítica al documental muy bueno, porque hay cosas que no salieron bien, entre ellas que la película, bueno, pues está muy bien hecha, pero a veces cuesta entender el núcleo central de la película, por tanto, después del transmedia le cuesta también adquirir sentido, ¿no? A partir del eje de la película. Es, sin embargo, un ejemplo extraordinario de 3 jóvenes que son innovadores, que son emprendedores y que no se conforman con que el cine es muy difícil levantarlo simplemente por una sola vía, sino que buscan realmente la manera, ¿no? Diríamos, de poder levantar el presupuesto y de poder levantar el proyecto. Por tanto, es un proyecto que ya tiene sus años, de 2012, pero es un proyecto realmente, yo creo, a tener en cuenta como referencia de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Después funcionó más o menos, como todas las primeras cosas, pero es evidente que antes de que salga un coche como un Ferrari, por ejemplo, hemos hecho muchos 600 en España, ¿no? Muchos coches que van aprendiendo un poco de la prueba y el error. Y realmente el Cosmonauta es una gran revelación en este sentido. El segundo nivel a nivel de ficción, el segundo proyecto a nivel de ficción, es el caso de Panzer Chocolate. Panzer Chocolate es una narrativa un poquito posterior al Cosmonauta, que nos muestra cómo el cine transmedia también puede ser interactivo. Cómo se puede hacer una película central, ¿no? De normal, largo, para cine, pero al final esto puede incluir una segunda pantalla, es decir, con un celular, con una tablet, puedes recibir una llamada, puedes tener interacción a nivel de, digamos, otros tipos de cositas que no alteran en sí la película en sí cuando se ha ido básicamente pasando la película, pero que podríamos alterar, por ejemplo, un final alternativo o diferentes tomas de decisiones que pudieran alterar, el final de la película. En este caso, el proyecto es Panzer Chocolate. Aquí el plot, digamos, o el storyline un poco sería una estudiante de arqueología que se llama Julie, básicamente, que empieza a hacer una tesis doctoral en el Pirineo de Cataluña, de España, y encuentra un búnker, ¿no? Donde los nazis básicamente habían llamado Valhalla, ¿no? Y básicamente en este búnker encuentran unas chocolatinas, ¿no? Que son de Panzer Chocolate, unas chocolatinas que tienen como, bueno, que llevan ácido, metanfetamina, y a partir de aquí aparece es una película de terror, ¿vale? Pero muy loca y muy interesante. Lo interesante de Panzer Chocolate es que fue una idea de proyecto estrella que acompañaron de una productora, el director Robert Figueras y la productora Gemma Dunjó, que se llama Filmutea. Y Filmutea no era solamente una productora, era una comunidad además que permitía hacer proyectos y ponerte a desarrollar. Por tanto, aprovecharon toda la comunidad generada simultáneamente en Filmutea para que diera fuerza básicamente a Panzer Chocolate, que era su producto estrella de la productora, ¿vale? Aquí el proyecto en sí también incluye interactividad, ¿vale? Así como básicamente en el Cosmonauta es, digamos, toda una estrategia transmedia alrededor, como satélites, nunca más bien dicho, que orbitan alrededor de la película central, aquí sí que la película en sí ya incluye interactividad. Y aparte hay un videojuego, hay un libro y hay otras partes como una aplicación, ¿vale? Vamos a ver un poquito, si os parece, el tráiler de la película. Entiendo que se ha escuchado bien, más o menos, que se ha visto bien lo que hemos visto de Cosmonauta. No he recibido ninguna cosa por el chat, por tanto entiendo que sigo para adelante y más o menos el visionado es satisfactorio, ¿eh? Este es el tráiler, vamos a verlo, un par de minutos, es bastante espectacular y como os digo, un poco loco, pero las cosas al final de la vida tienen que ser un poco locas, ¿no? Para atraernos, para seducirnos. Do you like chocolate, Miss Livingston? This Valhalla must be pretty important. They call Valhalla the place where they hid their secrets after World War II. Apparently, they still wait there for the coming of the Fourth Reich. The Fourth Reich is an inner conquest. That's it. Valhalla. A legend says that an inhuman being protects Valhalla. They call it Das Kommandant. It's not fucking chocolate. It tastes like shit. Surprise. You need to be purified. You're sick! Sick!
sagen auf Wiedersehen, das war heut wieder schön. Alle Leute winken sich zu. Tanto esta pieza como Cosmonauta, 2012-2013, han sido un poco las semillas, sobre todo en España, de cosas que se han hecho después como Águila Roja, Televisión Española, El Barco, Antena 3, ¿no? Diferentes producciones transmedia, La Zona, que han tenido también muchas cosas interesantes y que han bebido un poco de estos dos primeros referentes, ¿no? Panzer Chocolate incluso fue la primera película interactiva en salas de cine, ¿eh? Si hablamos un poquito del pressbook del que tenéis en Filmutea, en la página web, también os pasaré los links de esto, está muy bien diagramado, está muy bien dibujadito y nos explica un poquito todas las partes que tiene, básicamente. Nos explica que la película, bueno, tiene toda la ficha técnica y que fue básicamente, aquí nos explicará, aparte del equipo, el cast, todo esto, los fotogramas que hemos visto un poco en el tráiler, y también nos explica básicamente aquí, ¿no? Básicamente aquí la posibilidad de un final alternativo, ¿no? Cuando salías básicamente, se estrenó básicamente en el Festival de Gijón, básicamente, y al terminar la película el espectador recibirá una llamada a través de la app que te has bajado. Al principio todo empieza con básicamente como una persona que nos vende la app, que nos descargue la app en el cine, y al final el espectador se le advierte que la película continúa unos minutos más en el dispositivo. Se trata de un final alternativo en el que se pueden tomar decisiones más directas sobre lo que sucede, ¿vale? No digo que el cine realmente tenga que ser interactivo, pero fue un experimento que realmente tuvo bastante éxito en el Festival de Cine de Gijón en el año 2013. Aparte de esto, también tenemos un cómic, básicamente, un cómic de terror, de 22 páginas, básicamente. Tenéis algunas capturas. La interactividad con el videojuego, ¿vale? Que es básicamente en primera persona y en 3D. Un juego un poco así tipo FPS, First Person Shooter, básicamente. Y la novela, que presenta básicamente 5 finales alternativos a la película. Entonces, fue una producción realmente muy bonita, realmente muy interesante. Yo no pude ver la película, por lo tanto no os puedo explicar cómo fue la experiencia. Sí que leí algunas reseñas y sí que realmente los espectadores de alguna manera pudieron disfrutar de una experiencia diferente, ¿no? Porque se generó, como os he enseñado un poquito, pues diferentes cosas que también vienen un poquito al tiro, ¿no? Si veis las noticias un poquito, en Europa hace como 2 o 3 días pasó ahí en el Reichstag, en Alemania, hubo un grupo de neonazis que intentó como asaltarlo, ¿no? O sea, no está pasando nada grave, está controlado todo, pero obviamente con estos tiempos, ¿no? Paralelamente, que estamos llegando como hace un siglo, 1933, la subida del nacionalsocialismo alemán, pues bueno, todo el tema de las crisis y las grandes pandemias y la depresión económica al final también refuerza a la ultraderecha, ¿no? Y de alguna manera, pues esta película viene también un poco al momento actual, ¿no? Curiosamente, con lo que está sucediendo. Esto sería un poquito un par de ejemplos con el tiempo que tengo y la propuesta de charla muy ligera, que digamos, ¿no? No lo andaremos en el curso del semillero porque es no ficción, pero sí quería entrar con Cosmonauta y Panzer Chocolate porque son como las semillas para mí de hacer cosas de manera diferente, ¿no? De incluir interactividad en la ficción, que es arriesgado porque se rompe el flujo, ¿no? Porque en la ficción estás muy metido en el flujo y cuando realmente tienes que interactuar con una app o con algo, te rompe el flujo de la película, ¿no? Es como cuando estás en el cine y se abren las luces porque la película se va a la luz y saltó, ¿no? A mí no me ha pasado nunca, pero una vez me pasó 3 veces en un cine de aquí de mi pueblo y me quedé frustradísimo. Pues puede ser algo parecido en la ficción. Sin embargo, en la no ficción es otro cantar, porque la no ficción sí que se presta mucho más a salidas y entradas, ¿no? Estoy en un documental, puedo pararlo, hay un call to action, puedo volver a entrar, puedo ir a una web, Wikipedia, profundizar en algo, volver, y se presta un poquito más a esa estructura más didáctica, más divulgativa, más educativa. Y es aquí donde aprovechamos el potencial y presentamos el primer proyecto. Aquí básicamente la estrategia podría ser hacer un lanzamiento simultáneo con otro tipo de formato que lo reforzara, porque como sabéis un poquito, por desgracia, la no ficción es como el hermano pobre de la ficción, de alguna manera, y sería como poderlo poner en sintonía con diarios, podcasts de radios, tenerlos en cines, museos, formación, plataformas online, festivales o congresos, por ejemplo, ¿no? Y que se pudiera lanzar, digamos, alguna plataforma, ¿no? Digamos, simultáneamente o incluso con el audiovisual. En este sentido, en el caso de la no ficción, el proyecto que he elegido en primer lugar se llama La Sin Sombrero. Es un proyecto también de factura española, de hecho los 4 son de factura española en los últimos años. Es el primer o más grande documental transmedia educativo que se ha creado en España y trabaja sobre el concepto de la generación del 27. La generación del 27 literaria, básicamente,
como sabéis, tiene autores principalmente como Dalí, García Lorca, Buñuel, etc. Y el documental se pregunta qué pasa con las mujeres. Es decir, ¿dónde están las mujeres? Una vez más, en la vida, en la historia, nos hemos olvidado de las mujeres, ¿vale? Entonces, intenta rescatar la memoria de estas mujeres realmente que marcaron un antes y un después y que no solamente han sido mujeres de alguna manera que se quitaban el sombrero y eran casi insultadas, ¿no? De ahí las sin sombrero, porque eran mujeres realmente valientes que retaron a las convenciones de su tiempo, ¿no? De principios del primer cuarto de siglo en España, que las cosas, incluso antes del franquismo, también estaban muy mal. En relación con este proyecto, si me permitís, también os voy a presentar, os voy a enseñar el tráiler, ¿vale? El tráiler del documental lineal, que en este caso sí que fue la pieza central, producido por Intropía Media, básicamente, por Tania Bayó, por Serrana Torres también y por Jiménez también, por un productor también de Andalucía. Crearon la película. Es una coproducción con Televisión Española. Ahora están creando la segunda parte de la película lineal, que ocuparía el centro, y alrededor, ahora os lo mostraré, ejecutaron una estrategia transmedia educativa brutal, que llevaron a escuelas e institutos y donde formaron no solamente en poesía o en literatura, sino en todas las artes y todas las obras que las mujeres del 27, que nunca se había conocido tal obra y salieron con el proyecto, pues se pudieron hacer visibles con estos proyectos. Vamos a visualizar, es un proyecto que tiene, en este caso sí que lo conozco bastante porque fui asesor del proyecto en la parte interactiva del webdoc, trabajé 2 años o 3 con el proyecto como asesor y estamos hablando de un presupuesto bastante generoso, en general, que tiene una segunda parte ahora desarrollado por Televisión Española y en muy poco tiempo, si Dios quiere, saldrá básicamente la segunda parte del documental y se sigue expandiendo, sigue generando iteraciones a nivel educativo y a nivel de no ficción. Veamos un poquito, si os parece, la pieza del tráiler, a ver si os resuena y alguien quiere cómo lanzarse a verla completa. ¿Ya? Ya. Que el ambiente que yo he vivido de verdad, la generación del 27 es una cosa increíble. Porque era algo único que ha habido en el mundo. De tanto poeta y tan buenos. Podemos decir que, por la correspondencia que mantenemos de esa época, pues mantenían una relación estrecha los miembros masculinos y femeninos de la generación del 27. Después de todo esto, lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de esta generación. La nómina de una generación, ¿cómo se juzga o cómo se valora? ¿A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó? ¿O a partir de lo que produjo esas personas? Todos comprendemos lo que se perdió en aquel golpe de Estado de 1936. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo, pues. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata. Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Podéis encontrar más de 200 autores hombres, y sin embargo solo habéis estudiado 4 mujeres. La historia tiene que completarse, porque la historia necesita contarse entera. Se trata de un proyecto hermoso, se trata de un proyecto necesario y se trata de un proyecto de estos que de alguna manera están recontando la historia, ¿no? Están recontando la historia desde otro parámetro, ¿no? La historia de turno oficialmente fue contado, y eso lo sabéis muy bien, en Latinoamérica, ¿no? Por el gobierno, por la dictadura, los dictadores de turno de los 60, 70, 80, cuando fueran, pero básicamente los medios actuales, los nuevos proyectos, los proyectos de nuevos medios, incluso la no ficción de nuevos medios en Latinoamérica, permite recontar esa historia de otra manera, ¿no? Permite de alguna manera acabar de completar esa historia que nunca se completó porque fue contado por quien tenía el poder como quería y cuando podía contarla, ¿no? Y ahí quedó como la historia básicamente
qué fue. Pero la realidad, como sabéis, tiene muchas caras. Sin Sombrero es un proyecto básicamente que también tiene una parte muy expansiva, que es toda esta que os voy a mostrar ahora en un vídeo, porque esta web está caída, pero lo tengo capturado. Al principio del webdoc, fijaros, va explicando un poquito las diferentes partes del proyecto Transmedia, que tendría un documental web, ¿vale? Que ahora veremos también una captura, porque están como en actualización en Televisión Española. El documental de televisión, que es el que habéis visto, una versión de 60 minutos, básicamente. El proyecto educativo, ¿vale? Que es material para la comunidad educativa, para utilizar en clases y para diseñar materiales educativos. El Wikiproyecto, que es con Wikimedia España, toda una página con conocimiento de esto. Social Media, la campaña en Facebook, que se conecta. La exposición, que genera una exposición itinerante por toda España sobre la vida de estas mujeres. Y el libro, ¿vale? Entonces, básicamente, tenéis el documental en Televisión Española a la carta, lo podéis consultar, ahora os pasaré también el enlace para quien le interese. Y este es el webdoc, donde entramos, tenemos como 3 niveles en este documental web. El primer nivel, básicamente, es un pequeño corto, ¿vale? De 10 minutos, un resumen del documental, con puntos interactivos, que son las diferentes mujeres. Cuando clico un punto interactivo, cuando se acaba el documental, paso a lo que está de abajo, ¿veis? Se descubre lo que está abajo, sube la interfaz de abajo, que ahora veremos, que es esta, ¿no? Cuando clico una mujer, Rosa Chaquel, por ejemplo, paso al nivel inferior, que es un nivel como de satélites, ¿no? Todo el contenido de esa autora. Vamos a ver cómo lo haríamos interactivamente. Pasaría aquí. Me levanto si quiero y si no quiero no me levanto. Analizando esa posibilidad conflictiva. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Tendré fuerzas para levantarme? Y tendría todo el contenido asociado a esta directora, a Rosa Chaquel, ¿vale? Y así se genera una serie como de diferentes, ¿veis? De diferentes como pequeñas constelaciones de las mujeres del 27. Y al final tengo una parte muy interesante que es poder aplicar con mi tweet, ¿veis? Cuál es básicamente la mujer de vuestra vida, ¿no? Y poder integrar también cuál es la mujer y cómo esta mujer os ha impactado. Puede ser vuestra madre, puede ser cualquiera, pero es un formato de redes sociales que está integrado dentro del documental web, ¿vale? Que, repito, está muy bien hecho, es muy bonito y ahora está como en actualización, por eso os lo muestro con la captura. Para ir terminando y para ir cerrando mi presentación, voy a acabar con el último proyecto. En este caso, creo que es de los más interesantes, es un reportaje documental transmedia que presenta una estrategia inversa. Es decir, es el caso del proyecto Cero Responsables, la estrategia del silencio. Es un proyecto muy interesante, ¿vale? Y aquí la fuerza reside básicamente en la potencia que tiene básicamente la televisión. ¿Por qué digo que es una estrategia inversa? Porque se hizo al revés. Lo normal es financiar primero un documental lineal, o una película de ficción lineal, como Cosmonauta, y después, un poco con los restos, hacer el transmedia, ¿no? O también la Sin Sombrero. Primero el documental lineal, con un gran presupuesto de Televisión Española, coproducido, y después se hace con un pequeño presupuesto más toda la parte de extensiones y expansiones transmedia, ¿vale? Aquí sucedió al revés. Aquí se hizo el interactivo primero, que se llama una comisión ciudadana, básicamente, una comisión ciudadana de un proyecto que es muy fuerte lo que pasó, que ahora veréis en un tráiler, que es que la historia aquí básicamente de Cero Responsables es que hubo un accidente de tren, básicamente, y en ese accidente de tren lo que pasó, aquí veis un poco la web de esta comisión ciudadana. En 2006 hubo un tren que descarriló en Valencia, murieron 43 personas y no hubo ningún responsable, bajo el gobierno del Partido Popular. Una productora que se llama Barret Films, valenciana, trabajó este proyecto de manera magistral y empezó haciendo esta comisión ciudadana, ¿vale? Que podéis ver aquí, hay como diferentes episodios y puedo ir viendo un poquito. Mi marido me envió un correo y me dijo, llámame cuando puedas. Y yo ese correo lo vi, pues no sé si a las 2 horas o así. Bueno, y entonces hablé con él. Todo lo que son los juicios, ¿no? Miren, el 100% en seguridad no existe y lo sabemos todos, ¿vale? El 100% en cualquier sistema no es cierto, no existe, no hay ningún sistema seguro. En change.org, ¿vale? Para cambiar las cosas, o puedo participar en una plaza virtual. Una plaza en que la gente se encontraba físicamente y después se volvió virtual y puedes añadir vuestras aportaciones para explicar lo injusta que puede ser la justicia con los responsables de 43 muertos y no sé cuántos heridos, ¿vale? Esto fue la primera plataforma que hicieron, la interactiva. El proyecto, sin embargo, explotó cuando llegó un proyecto, llegó una televisión de un periodista español que se llama Jordi Évole,
que ya pasó a llamarse de alguna manera, perdón, La Estrategia del Silencio. Este programa de televisión, de alguna manera, se hizo todo un especial, como veis aquí. Es clarísimo cómo la televisión potencia también todo el tema documental y el tema transmedia, le dio otro nivel, otro calado. Fijaros cuántas cápsulas, hay líneas de tiempo, Juan Coutinho, ¿no? Este Jordi Évole cuando lo interrogó y este no respondió. Y esto realmente consiguió mover el tema mucho más que no el interactivo, llevarlo a otro nivel, hasta que Barret, la productora, con esto generó el proyecto, le cambió el nombre de Cero Responsables a La Estrategia del Silencio, que es el tren, y al final del proceso, en 2017-18, no me acuerdo cuándo, yo fui a la estrena en Barcelona, llegamos al documental. MediaPro produjo el documental. Por tanto, fijaros toda la translación. Contenidos interactivo, que es un reportaje interactivo, Comisión Ciudadana, que reporta hechos, ¿no? Como una herramienta de verdad. Después esto se permite, a través del programa de La Sexta, Jordi Évole, se lleva al terreno de la realidad en la televisión, que tiene mucho más impacto y mucho más cobertura y share y audiencia. Y finalmente MediaPro financia, y en medio de todo esto se consigue llevar el caso a Bruselas y se consigue imputar a los culpables del accidente de metro, que no son otros que los políticos y los responsables de la gobernación de Valencia. Por tanto, el documental en su nivel más elevado consigue, en cierto modo, transformar el estrato social, ¿no? Vamos a ver el tráiler, que es muy bien hecho de esta película, de la película final, en esta estrategia inversa de producción transmedia de La Estrategia del Silencio. Es el primer viaje del Papa Benedicto XVI a España, y lo es a Valencia, exclusivamente a Valencia. Aquí va a ocurrir algo grandioso los días 8 y 9 de julio. Estem molt pendents d'un accident en el metro de València. Un accident com el de dilluns és del tot inevitable. Ni era previsible ni era evitable. La línea 1 ¿es segura? La línea 1 es una línea segura. Se llegó a la conclusión de que no existían responsabilidades políticas. Som els millors, som els més grans. La Comunitat Valenciana és la enveja de tot el món. ¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón? Queremos solo un perdón. Simplemente es una excusa para los políticos hacerse la foto de turno. Yo era una persona muy confiada, yo era una persona que creía en la justicia, yo creía que todo el mundo era bueno. El tema de és el conte al mundo de dins. Respetando tu anonimato, estoy dispuesto a recibir tus informaciones. Las presiones no te las dicen, las ejecutan, pero en la sombra. La gente tiene miedo, sí. Has estado casi 7 años guardando silencio sobre todo lo que tú sabes. Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. Son todos culpables de lo que ha pasado. Realmente no tengo palabras para decir lo contentos que estamos de cómo está la plaza hoy. Nos hubiera bastado un pequeño gesto. Un pequeño gesto. Cotino, sí, señor. ¿Quién ha sido Cotino? Cotino era, la visita del Papa era como hablar con Dios, ¿no? ¿Qué tiene que ver la visita del Papa con este desgraciado accidente? El més atroç de les coses roïnes de la gent roïna és el silenci de la gent bona. Hola, señor Juan Cotino. ¿Qué tal? Encantado de saludarlo. Mucho gusto de conocerle. Bueno, pues hasta aquí puedo llegar. La meva sogra en telefonar al móvil plorosa que... Porque a veces, como en esto del directo, nunca más bien dicho, se disparan las cosas. Aquí tenéis mis coordenadas. Muchas gracias por la atención
Como he dicho, quedan unos 10 minutos, unos 10-15 minutos, podemos aprovecharlos. Y aquí simplemente pues anuncio también esto, ¿no? Podemos profundizar en todos estos proyectos, obviamente con el proyecto tan hermoso, ¿no? De Estrategia del Silencio, ¿no? Con Sin Sombrero, con otras producciones en las que he participado en calidad de varios roles en no ficción. Todo eso en el semillero tendremos tiempo de profundizarlo en 4 horas extras y los vídeos que están grabados y que están disponibles en la plataforma Alma. Por tanto, también aquí tenéis mi web personal, ahí tenéis todos los vídeos. Y tenéis mi correo electrónico por si queréis algún tipo de consulta o saludarme o alguna cosa, pues estoy por ahí. Muchas gracias. Entonces, voy a mirar un poquito, si me permitís, el chat. Si hay alguna pregunta, ¿alguien quiere entrar por el micro, por favor? Supongo que se puede habilitar el micro. No sé si Agar estás por aquí o alguien está de la organización. Estoy acá. Vale. Pues no sé cómo hacéis el tema este de final, del cierre, de preguntas o cosas o comentarios. Sí, a todos los... perdón, ahora sí. Nada, quería agradecerte a Arnau. No sé quiénes tienen alguna pregunta. Yo estoy viendo si levantan la mano. Dice si puedes pasarnos los links de lo que vimos. Sí, voy. Lo que pasa que primero soy hombre y solo hago una cosa a la vez. Segundo, Superman no llego a eso. Hacer 4 cosas a la vez, poner vídeos, presentar, explicar conceptos y enviar proyectos. Lo estoy intentando, pero no doy para más. Mi neurona no da para más. Pero si no, sí, me pasas los links y yo se los envío después. Sí, como tú prefieras, porque como así que sois aquí, también sé que sois un grupo de mujeres que está muy bien, muy claras y muy dominantes aquí en Bolivia Lab. Como queráis. Yo si quiero, yo los tengo ahí preparados para pegarlos en el chat, pero si preferís hacerlo de otra manera, no nos vamos a pelear, ¿eh? Yo soy súbdito vuestro, no hay problema. Aquí con calma. Okay. Como queráis, ¿vale? La metodología que me digáis yo la aplico. Yo lo puedo pasar por el chat de una. Sí, ok. Por el chat vamos a seguir toda la tarde en la misma sala para que puedan copiarlo también. Listo, de una. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tiene su micrófono, los micrófonos activados, pero antes avísenme. ¿Están todos bien? Sí. Pues lo voy a ir pasando por acá. ¿Vale? Empiezo con el caso del cosmonauta, que es lo que hemos visto un poquito. También aquí tenéis el caso de Panzer Chocolate, que es el segundo que hemos visto. El tema de la Sin Sombrero, que tenéis el tráiler y también la película entera en Imprescindibles, la película lineal entera, el documental en televisión española a la carta. Y el caso de Cero Responsables, la Estrategia del Silencio, que os paso también el webdoc y el programa de La Sexta Jordi Évole, que este señor con gafas que sería al final. Y con esto son como unos 12 enlaces y tenéis todo el stream para copiaros si queréis, para quien quiera profundizar más en alguno de estos proyectos, pues chido. Súper. Bueno, muchas gracias, Arnau. Creo que todos están medio... Hemos tenido una jornada súper larga y todavía continúa, pero si ellos en algún momento tienen alguna consulta, igual tienen tus contactos, yo les voy a pasar y te escribirán, estoy segura. Vale, pues entonces, nada, quería cerrar esta mesa agradeciéndote y al resto, pues decirles que tienen, les da, bueno, unos 15 minutos de descanso. Bueno, volvemos y 5, por favor, para comenzar la siguiente charla. Y ahí dice muchas gracias Arnau de Helga. Y bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos en los semilleros con Analia que está ahí. Sí, claro. Venga, un placer. Chao, hasta la próxima. Gracias. La sala sigue abierta por tu caso. Gracias, Arnau. Chao, gracias. Chao, chao.